Dice más adelante, capítulo 4, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero apóstol Pablo dice a los hermanos en el versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. La palabra gentileza casi no la tenemos en nuestro lenguaje actual. Normalmente cuando pensamos en gentil, pensamos en las etnias que no eran judías, otro tipo de término. El término más actual a nosotros, y que usted lo puede encontrar en el lenguaje actual, o que lo podía encontrar también en otras traducciones, como la traducción viviente, es amabilidad. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos en Filipo, jóvenes, adolescentes, adultos mayores, que su amabilidad sea conocida de todos los hombres. Es decir, que las personas los conozcan por su amabilidad. Y es que al parecer desde el principio fue así. La iglesia muchas veces se ganó el favor de todo el pueblo. La iglesia lo hizo así de acuerdo a lo que registra el libro de los Hechos en el capítulo 2. Dice, tenían el favor del pueblo. Creo que es oportuno preguntarnos de pronto cómo nos conocen nuestros vecinos. Nos conocen en lo particular, personalmente, como alguien amable, o lo conocen como alguien amargado, como alguien de pocas palabras, o como cara de pocos amigos. ¿Cómo nos conocen, verdad? Y eso lo podemos pasar a los demás de nuestra casa, ¿no? A nuestra familia en sí. Porque el tema nuestro es familias amables. Estos días se celebran varios eventos, se celebra el Día de la Madre, el Día del Padre, se celebra también el Día de la Familia y más adelante el Día del Niño también. Entonces creo que tenemos que estar buscando ser familias amables, por muchas razones. Principalmente porque la iglesia está compuesta de familias y cada familia viene a ser como una iglesia pequeña, representamos. Aparte de que nuestro tiempo en congregación siempre es menos de lo que vivimos como. Se vive más tiempo en familia. Y una de las preguntas que casi siempre se hacen es, ¿a quién corresponde instruir o formar a sus hijos de forma correcta con principios y valores apropiados? ¿A quién corresponde formar con estos principios y valores? Nos preguntamos eso muchas veces. Entonces nosotros decimos, bien, probablemente corresponde a los padres, probablemente corresponde a papá. Es posible que pensemos en ello. Otros dirán, no, pues a lo mejor corresponde a los centros educativos. Quizás creamos eso, que corresponde a los centros educativos. Otros pueden decir, corresponde a la iglesia. Es posible que estemos pensando en ello. Considero que todos tenemos una parte en esto, pero principalmente, partiendo del principio bíblico, es una función de los padres, papá y mamá. Y ya voy a decir por qué. De alguna manera debiéramos darle más a las familias integrales, es decir, donde podemos estar papá y mamá e hijos. Pero también no tenemos que estarnos echando culpa del pasado si de alguna manera no pudimos, porque pues ya pasó. Pero propongámonos de aquí en adelante, de alguna manera, hacer las cosas bien. Tenemos en las iglesias siempre algunas veces jóvenes que solo ellos están, el principio cristiano,
Pero aunque sus padres no les estén o no les hayan apoyado, ellos tienen que proponerse algo diferente. En algunos lugares corresponde así. Vamos a traer niños, vienen. Vamos a traer o vienen jóvenes, sus padres no están en la familia de la fe. Pero ellos tienen que proponerse buscar familias integrales y no seguir con la cadena del pasado. Pero es bueno apostarle. Claro, tenemos que seguir el llamado del apóstol Pablo, hay que dejar atrás lo que ya quedó ahí. Yo una cosa hago, olvido lo que queda atrás y me extiendo hacia. Entonces hay que extendernos hacia adelante, pero hay que proponernos una mejor situación, porque una de las cosas que en algunos lugares vamos a encontrar es familias débiles, porque siempre estaremos liderazgo fuerte y las familias son las que están produciendo esos liderazgos. Tienen que salir de nosotros los futuros servidores con características fuertes, por eso el interés en hablar de familias que crezcan en principios y valores. Como dije algunas veces, quizás queramos decir, bueno, los centros educativos son los responsables de formar en principios y valores, quizás la congregación. Si lo viéramos en cuestión de horas, realmente empecemos por una semana. ¿Cuántas horas tiene una semana? Una semana tiene aproximadamente 168 horas. Bueno, exactamente, 168 horas. De esas 168 horas, considero que en promedio las personas 2 horas y media se congregan como miembros de la familia de la fe. Por lo tanto, todavía nos quedan como 135 horas y media que la pasamos en otro lugar. Pensemos que los niños, los adolescentes, los jóvenes están en etapa de educación, están siendo formados. Probablemente pasen entre 25 a 40 horas allá afuera, dependiendo de la institución y que los tengan allá. Siempre van a quedar entre 100 y 115 horas en casa. Y pensemos que duermen bien los muchachos y duermen 8 horas, así que probablemente van a estar durmiendo sus 56 horas. Aún así, hablamos de que están más tiempo en su casa, en su hogar. Entonces, si valoramos en cuanto a tiempo, la responsabilidad de instruir en principios y valores es nuestra como padres y madres. Ahora, Deuteronomios capítulo 6, capítulo 6, verso 4, 5 al 8, nos dice lo siguiente, de acuerdo a la traducción viviente, dice así: escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Debes proponerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandamientos que hoy te entrego. Oiga bien el versículo 7. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos, sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Haz lo que es bueno y correcto, verso 18, a los ojos de Dios, para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a sus antepasados y poseerás. Estas instrucciones dio el Señor hace muchos años, miles de años. Sin embargo, siguen
como principios eternos. En aquel momento todo dependía de la ley de Dios. Todo lo que se enseñaba, todas las leyes de comportamiento, las leyes de adoración, dependían de la voluntad de Dios. Por eso Dios mandó a los padres de aquellos entonces a repetir estos buenos principios a sus hijos. Bíblicamente entonces Dios encomendó a padre y madre el repetir las enseñanzas que vienen de parte de Dios a sus hijos. En cuanto a tiempo, pasan mayor tiempo en casa. Y Dios nos prestará a los hijos cierto tiempo. Algún tiempo van a tener que ir de casa, pero llevarán sus principios y valores. Lo que alcanzamos a enseñarlos irá con ellos. Yo quiero hablar de algunas cosas específicas que pueden ayudarnos como padres a transmitirle a los hijos. Yo recuerdo que algunas cosas en el pasado las enseñaban en los centros educativos, hoy no lo sé si lo hacen. Otras las aprendimos como ejemplo de nuestros padres, porque normalmente el ejemplo es el que arrastra. Quizás no nos dieron muchos conceptos, pero nos dieron el ejemplo. Y pensemos en los saludos. ¿Quién debe saludar? ¿Usted se ha preguntado alguna vez? ¿Quién saluda? ¿Debe saludar el menor al mayor o el mayor al menor? Esperaríamos que el menor salude al mayor, ¿verdad? Buenas tardes, don Pedro. Buenos días. Y sé que estamos hablando de diferentes ambientes. Un ambiente se vive en el área rural, otro ambiente se vive en las grandes ciudades. Pero por eso delimitemos un espacio para mostrar nuestra amabilidad. ¿Dónde? Yo pongo un desafío iniciando en casa. Saludémonos en casa ahí, ¿verdad? Saludemos. Los hijos a los padres a los hijos. Saludemos al menos el vecindario, el pasaje donde vivimos, que no solo nos miren pasar. Empecemos por ahí. Ya más no va a ser muy aplicable, ¿verdad? No podemos ir saludando a todas las personas en el camino en estas grandes ciudades. En los pueblos sí se da, y si usted no saluda se va a ver como el engreído, como el de pocos amigos, en los pueblos pequeños. Pero aquí delimitemos, ¿verdad? La casa, el pasaje, la congregación, hermanos. Si no falta siempre, en teoría, la comunión de los hermanos es para saludarnos, pero muchas veces sucede que pues solo pasamos, nos sentamos, nos paramos y nos vamos. Quizás no alcancemos a saludarlos a todos, dependiendo de la cantidad de personas en una congregación, pero hay una parte que usted puede saludar. Pero es bueno tener ese principio, el menor debiese saludar al mayor. Si estamos en la calle y alguien va pasando y usted está en X lugar, ¿quién debe saludar? ¿El que está en X lugar o el que va pasando? Recuerdo que se nos ha enseñado por los tiempos que el que va pasando es el que saluda. Si pasa muchas veces, usted evalúe si solo va a sonreír la otra vez y solo una vez va a saludar, pero hay un principio, ¿verdad? De buenos días. Si estamos en casa, en teoría, el que va levantándose debiese dar el buenos días, ¿verdad? Porque hay alguien que ya está en acción. Muchas veces no le hicimos regla, pero el problema es que, dijo usted, no tiene que haber ese tipo de reglas en casa, pero esto se va replicando después a los vecinos. Replica cómo las personas se desarrollan. Es posible que ya le he contado una historia, es posible que ya se la conté, pero si no la recuerda vamos a refrescarla. Pero esto de saludar y ser amable ha llevado a muchos a cosas buenas. Se habla de un señor que siempre saludaba. Él trabajaba en una fábrica y era el único de todos los que salían, como en los hospitales, en las fábricas grandes,
mucha gente, hay un portero, y algunos saludan, otros no. Pero había uno que siempre saludaba al portero o al vigilante. Pero un día, el vigilante solo escuchó el saludo de buenos días y no el de adiós o hasta pronto o hasta mañana. Se inquietó el vigilante, el portero, y dijo: voy a ir a buscar. Y encontró que había quedado encerrado en una puerta, en un cuarto, en una habitación donde no podía abrir la persona que siempre saludaba al vigilante. De esta manera el vigilante pudo salvar al hombre que todo el tiempo le saludaba. Pueden pasar cosas buenas por su amabilidad. Poco a poco le van a reconocer por esa amabilidad. Si usted va en un espacio, recuerdo que cuando a usted le educaron, a mí me educaron, si hay visitas en su casa y hay dos personas hablando y usted debiese evitar pasar en medio de ellos, pero si no hay otro espacio, y más las casas pequeñas en las cuales entonces hay que pasar por en medio, toca pasar por en medio, así que hay que pedir permiso. Poco se sigue repitiendo esto y el Señor nos dijo que nuestra amabilidad debe ser conocida. Hablamos de muchas otras cosas, pero se nos olvidan algunas, por eso me gusta recordarles en esta ocasión de aquellos principios que se han venido. Entonces usted debiese pedir con permiso. Si le responden buenos, si le dicen paz, está bien, si no, pero usted salió de su compromiso de pedir permiso. Recuerdo cuando mi padre me enviaba a pedir algún servicio o alguna herramienta prestada, siempre me decía: dígale que por favor le preste X herramienta. Y luego me decía: lleve y dígale que muchas gracias. Y usted va guardando eso de generación en generación. El por favor y el muchas gracias. Y una de las cosas que he visto, que una cosa lleva a la otra. Lo poco agradecido de las personas lleva a que de pronto usted se vuelva duro para hacer favores. Un ejemplo que a usted le ocurre todos los días. Damos pase en la carretera a alguien. La forma de dar gracias de estos tiempos es levantando las luces o pitar. Muchos ya no dan gracias, ni levantan las luces, ni sacan la mano. Pero si es una ofensa que recibieron, sí, ¿verdad? Reaccionan. Entonces, usted se va haciendo duro. No, pues si no dan gracias, ¿para qué voy a dar pase? Bueno, no debe ser la regla. Lo importante es que usted haga bien las cosas. Si los demás reaccionan bien o no, no importa. Pero el por favor, el dar gracias es parte de la amabilidad. El pedir disculpas por una acción suya que afectó a otro, puede ser que se lo pasó llevando, puede ser que lo golpeó, puede ser que lo tocó accidentalmente, entonces pide una disculpa. Pues ahora no, hace un par de días estaba en Metrocentro y me pasó llevando a alguien, sentí un golpe algo fuerte y volví a ver. Era un hombre bien alto y con un casco en la mano, así que pues no dije nada, ¿verdad? ¿Qué podía decir? Pero no pido disculpas y fue fuerte el golpe. Pero usted, cuando pasa a alguien por accidente, ¿qué dice, verdad? ¿Disculpe o pasa como si nada, verdad? No importa. Debiéramos mostrar esa amabilidad, el pedir disculpas por una acción que afectó a otro. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, dice así: líbrese de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y de toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros.
tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. A los hermanos en Éfeso les vuelve a repetir parecido mensaje que a Filipo y le dice: líbrese de toda amargura. Por eso digo, ¿cómo nos conocen en nuestro ambiente? ¿Cómo nos conocen en el trabajo? ¿Cómo nos conocen en el estudio? ¿Cómo lo conocen en casa? ¿Cómo lo conocen en el pasaje? ¿Cómo lo conocen en la iglesia? ¿Como alguien amargo? Porque dijo: quítese de ustedes toda amargura. Quítese furia, enojo, en otras versiones, palabras ásperas. A veces estamos mirando cómo descargamos las amarguras que llevamos dentro y esperamos la menor provocación y dejamos ir las palabras ásperas. Si el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos hace recapacitar y buscamos cambiar nuestro espíritu, buscamos mejorar nuestro comportamiento, nuestro estado de ánimo, pero debemos aprender a autorregular nuestro carácter. Dice: quite las palabras ásperas, las calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, verso 32, dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón. Entonces otras versiones dicen: sean buenos, bondadosos, pero versión traducción viviente dice: sean amables. Y lo que estamos hablando es que debemos ser familias amables, que podamos tener este buen espíritu con los que nos rodean. Por lo tanto, sí hay un principio de Dios donde nos envía a quitar toda amargura, todo mal comportamiento, toda gritería, toda forma errónea de comunicación, y nos envía a que seamos amables, a que nos conozcan como amables, a que somos diferentes. Entonces, si usted ha cometido una falta, aprenda a decir que lo siente o que le perdonen. Porque he visto que hay dos palabras que cuestan al ser humano. Una es pedir disculpas o perdón y decir que ama. Son dos cosas que al ser humano le cuestan. ¿Por qué? No sé. Pero es posible que usted pocas veces ha dicho que ama, es posible que pocas veces ha escuchado que le dicen que le aman, pero son cosas que debemos sentir y transmitir. Y lo siento también es una. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a alguien arrogante que dice que lo siente? La gente casi no dice que lo siente o disculpe, lo lamento o le pido perdón. Creemos que vamos a tener menor valor por decir que lo siente, que le pide disculpas, que pide perdón. Es más, cuando alguien está conversando, usted tiene que decirle que le dé permiso, por favor, que le permita, tanto al que le va a quitar el compañero de conversación como el que está conversando y usted va a hablar con él, pero debe decirle que le permita. Es parte de su educación, no solo interrumpir. De por sí ya se siente mal que lleguen y lo interrumpan. Debe de ser. A lo mejor usted diga muchas reglas, creo que con el correr del tiempo estas son las cosas que nos hacían humanos y que nos hacen humanos. Un poco más acerca de principios espirituales. Un principio espiritual que debemos compartir con nuestras generaciones, con nuestros hijos, es creer en Dios. Con el ejemplo. Que no vean en nuestro carácter que estamos renegando todo el tiempo por las cosas que vivimos. Que sepa que creemos en Dios, que le creemos a Dios, que creemos sus promesas, que vivimos en base a esa fe. Que no nos miren como incrédulos, porque a veces somos creyentes incrédulos, o religiosos incrédulos, o cristianos incrédulos, como usted quiere llamarle. Debe de saber la gente de nuestra casa que realmente le creemos a Dios y que creemos en Dios. Debemos ser un hogar debemos ser un hogar con buenos principios de comunicación,
Un hogar que no diga palabras soeces o malas palabras. A manera de chiste, pasó un día, estamos en una casa, tienen una lorita por ahí, la lorita dice malas palabras y alguien inocentemente pregunta, pero ¿de dónde aprendió las malas palabras? En teoría, pues había solo cristianos en esa casa. ¿De dónde aprendió las malas palabras? Bueno, no se sabe. Hay gente que pasa. Nuestros hogares deben de ser sin palabras soeces, porque es parte de los principios cristianos. Un hogar que muestra dependencia y gratitud de Dios a través de la oración. Más de alguna vez se nos ha preguntado cómo aprendió a orar. Dijo una hermana, aprendí a orar con ustedes, porque afuera pues ha sido otro tipo de señales, pero no aprendí a orar allá afuera. Aprendí yo con la iglesia, en la congregación. Pero algunos hemos aprendido a través de la familia, los padres. Bueno, la imagen que yo recuerdo siempre es cuando estaba enfermo, mi padre siempre se arrodillaba a orar. Y eso me dijo a mí, hay que depender de Dios. Entonces, nuestros hijos no tenemos que obligarlos a que oren, pero debemos de demostrarles que dependemos con acciones de la oración en nuestra vida. Y no es que tengamos que orar solo por un protocolo, como a veces lo hacemos por los alimentos, pero yo siempre me he preguntado, si Jesucristo dio gracias al Padre por los alimentos, ¿por qué yo no? Porque algunas veces creemos que es solamente un compromiso orar. Y si usted lo hace solo por compromiso, creería que no está bien, ¿verdad? A veces nunca oramos por los alimentos, pero por la presión de grupo, oremos, ¿verdad? Eso no está bien. Debe ser algo que nace de ustedes para que en casa se sepa que dependemos de Dios, que es nuestro principio espiritual. En general tenemos que ser un hogar donde los principios de comportamiento, nuestros valores estén basados en la palabra de Dios. Porque ¿en qué más? Si confiamos solamente en nuestra conciencia, en nuestra cultura, las culturas cambian, las personas tienen otros criterios, siempre la forma de medir va a ser la palabra de Dios, porque viene del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, para ir cerrando, dice acerca de los frutos del Espíritu. Otra vez nos anima el apóstol Pablo. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestras vidas es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, y no existen leyes contra esas cosas. Por lo tanto, dijo el apóstol Pablo que hay frutos del Espíritu, y note usted, no son frutos suyos, son frutos del Espíritu. Porque algunas veces queremos dar frutos sin el Espíritu. No podemos dar frutos sin el Espíritu, porque los frutos son del Espíritu. Si el Espíritu Santo está en usted, si usted depende del Espíritu Santo, clama, pide Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en usted, entonces van a haber frutos, porque los frutos no son nuestros. Algunas cosas las podemos hacer como buenos ciudadanos, pero la mayoría depende del Espíritu, son de Él. Sin embargo, el Espíritu Santo en nuestras vidas debe producir gentileza. Es la palabra que hemos estado tomando de Filipenses 4:5. Vuestra gentileza, vuestra amabilidad. El Espíritu Santo tiene que hacernos amables en todo lugar, en casa, en el camino, en la congregación. Donde vayamos, que conozcan que somos hijos de Dios, que nos conozcan por amables, que somos amables en Cristo Jesús. Por lo tanto, tenemos que ser un hogar, una familia que adora al Señor, y una familia grande, que es la iglesia compuesta de otras familias,
que también adoramos al Señor. Les invito a ser amables, no para cumplir con un requerimiento, no. Es porque es el mandato que Dios nos da. Es porque de esa manera somos o encarnamos el Evangelio, porque Cristo Jesús nos ha transformado. Acompáñame a orar, por favor. Soberano Dios, gracias damos, Padre, por bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a ser amables. Vivimos en un tiempo difícil donde muchos principios y valores se han perdido. Están ahí, Padre, pero hemos dejado de repetirlos, de guardarlos. Padre, ayúdenos por medio del Espíritu Santo para que seamos buenos hijos, luminares, Padre, que seamos vistos como hijos tuyos que realmente hemos transformado, y que una de las cosas, Padre, es nuestra amabilidad. Ayúdenos, oh Dios, a eliminar toda amargura, toda gritería, toda violencia en nuestras vidas, todo egoísmo. Ayúdenos, Padre, a transformar nuestro carácter. Ayúdenos a ser nuevas personas en Cristo. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén y amén. El Señor bendiga a cada uno y el Señor bendiga su palabra.